anunció la creación del SIMADI, el Sistema Marginal de Divisas de Libre Acceso, que implementará y que se va a complementar con el esquema cambiario del país, además de permitir, de acuerdo al presidente del Banco Central, Nelson Merentes, el apoyo a todos los sectores de la población y combatir la guerra económica. El SIMADI surge tras un trabajo en conjunto entre el Banco Central de Venezuela, casas de cambio y banca pública y privada, para sumarse a las dos modalidades del esquema cambiario actual. El ministro de Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marcos Torres, y el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, fueron los encargados de anunciar el nuevo renglón que será de libre acceso para personas naturales y jurídicas. Un sistema totalmente libre, donde va a existir oferentes y demandantes de divisas. El mismo mercado es el que va a fijar la tasa. El mismo mercado es el que va a decir cuál es la tasa de cambio que se va a presentar, bien sea en las casas de cambio. Por ejemplo, pongo el caso de las casas de cambio. Cuando se reciban las remesas familiares del exterior que vienen a Venezuela, bueno, podrán ser cambiadas a través de este esquema, lo que llamamos nosotros el menudeo, también a través de esas casas de cambio, a través de esos más de 3.792 puntos, tanto de la banca pública como de los operadores de valores autorizados, como de las casas de cambio, la banca pública y la banca privada. En tanto, la primera modalidad del esquema cambiario, destinada para la importación prioritaria de alimentos, medicamentos, insumos y materia prima, se mantendrá a tasa oficial de 6,30 bolívares por dólar para continuar garantizando el 70% de las necesidades del pueblo venezolano. El segundo esquema, que unifica el SICAD 1 y 2, iniciará con una tasa de 12 bolívares por dólar y se efectuará mediante subastas para respaldar el 30% restante de las importaciones necesarias. Esta tasa iniciará con la última subasta efectuada del SICAD 1, o sea que iniciará en 12, para el resto de los sectores que requieran la asignación de divisas. Estamos hablando de que se efectuará a través de la subasta o el sistema ordinario y progresivamente, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando, bueno, veremos cómo se va a ir moviendo esta tasa de SICAD para apoyar aproximadamente o respaldar con divisas aproximadamente a un 30% del resto de las necesidades. De acuerdo al presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, la creación del SIMADI no influirá en la tasa de inflación, pues el mercado encontrará un punto de equilibrio que ayudará a acabar con la especulación de factores externos a la economía. Asimismo, enfatizó en la necesidad de producir a mayor velocidad los bienes y servicios que consume el venezolano masivamente. Con este sistema cambiario se cumple lo que adelantaba en enero el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un esquema que atienda de manera eficiente los diferentes tipos de cambio, diferenciándolos según cada objetivo de la política económica. El gobierno venezolano protege las necesidades del país, orientadas hacia los sectores de mayor prioridad para la población, por lo que sigue siendo innegociable el tipo de cambio a 6,30 para resguardar la adquisición de alimentos y medicinas, mientras la fusión de SICAD 1 y 2 permitirá otorgar divisas para otros sectores productivos de prioridad. El sistema marginal de divisas dependerá de la oferta y demanda, con una tasa de cambio que reflejará el mismo mercado. Las personas naturales y jurídicas podrán acceder libremente y solo deben tener cuentas en instituciones financieras, según lo establecido por la normativa cambiaria del país. Destaca que las remesas familiares podrán ser cambiadas a través de este nuevo esquema. Vamos ahora a otro escenario. Miles de griegos salieron a las calles de Atenas a expresar su apoyo al gobierno de Alexis Tsipras en un contexto de continuas presiones del Eurogrupo a la nación helena. Si bien es cierto que la deuda pública de Grecia ascendió en 2014 al 185% de su Producto Interior Bruto, el nuevo gobierno de Alexis Tsipras demanda una reestructuración de la deuda y rechaza la legitimidad de la Troika Europea como interlocutora. El primer ministro griego enfrenta amenazas
amenazas constantes de la Unión Europea, quienes usan la deuda como pretexto a su indignación real por la política de izquierda liderada por Syriza. En tanto, el ministro heleno de Finanzas, Yanis Varoufakis, expresó en Bruselas que Grecia no tiene planes de salir de la zona euro porque el problema debe resolverse dentro de la eurozona. En otras noticias, la corporación rusa Rosatom participará en el proyecto de construcción de la primera central nuclear en territorio egipcio, tras acuerdos firmados por los presidentes de ambas naciones en El Cairo. La visita del presidente ruso Vladimir Putin al país africano concluyó el martes y ha dejado como saldo la firma de convenios en materia energética, un memorándum de entendimiento para las inversiones y la construcción de infraestructuras en territorios de Egipto. Además, se concretó la creación de un fondo ruso de inversiones en esa nación del Oriente Próximo. Por su parte, el presidente egipcio insistió en que su país está abierto a las inversiones rusas. En tanto, ambos presidentes han confirmado el buen estado de las relaciones económicas entre Moscú y El Cairo. Cambiamos de tema. Tras la caída de los precios del crudo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP vaticina cierto reequilibrio del mercado petrolero para el año 2015. La OPEP alertó sobre un posible rebote en ese mercado, el cual puede sorprender con un alza de hasta $200 por barril en los próximos 2 años. El Organismo Internacional de Energía basa sus predicciones en un alza de la demanda mundial a 1.17 millones de barriles diarios. En tanto, esa industria tiene en la actualidad un excedente de producción de 1 millón de barriles por día. Recordemos que los precios del crudo aún experimentan grandes bajas, mientras aumenta la sobreoferta del cotizado hidrocarburo, además de la estrategia de mercados especulativos en presionar para la obtención de petróleo barato y la apuesta de algunos países productores en técnicas como el fracking. Bien, es momento de revisar nuestras caricaturas de impacto. Comenzamos con esta imagen que refleja en forma de sátira cómo algunos organismos miden la pobreza en distintos países del mundo con sistemas neoliberales. Uno dice, mira, allí están los del Ministerio de Economía midiendo los índices de pobreza. Una burla a los datos oficiales que presentan algunos países, especialmente en Europa, donde la pobreza es resultado de un bajo nivel de empleo y un bajo nivel de políticas sociales, una realidad no reflejada correctamente por las autoridades y que se ve en este gráfico. Vamos ahora a otra caricatura que muestra precisamente el mecanismo que utiliza el gobierno español para ejecutar los desahucios. La imagen pues habla por sí sola. La policía llevando a cabo un procedimiento de desahucio. Alguien pregunta, ¿y esto? Un agente le responde, las nuevas medidas antidesahucios. Es que en España se vive una auténtica situación de emergencia habitacional. 150.000 familias han sido obligadas, en algunos casos a la fuerza, a dejar sus hogares por no poder hacer frente a las elevadas hipotecas debido a la reducción de salarios y al trágico aumento del desempleo que ha traído la crisis capitalista a Europa y especialmente a España.